Bien, muchísimas gracias, muchas gracias a quienes están aquí, a quienes están siguiendo también esta transmisión. Muy contentos, además de iniciar esta conversación, va a ser un diálogo con los candidatos aquí presentes. Se va a sumar también de forma telemática la candidata Jasna Proboste, que también va a participar de esta conversación. Hemos tratado de definir y acotar, porque son múltiples los temas que pueden generar interés y atractivo, pero evidentemente que el tiempo es acotado, el tiempo tanto para ustedes como para los propios candidatos, pero vamos a tratar de concentrarnos en algunas áreas, porque si abordáramos todas, probablemente no podríamos profundizar en muchas de ellas. Así es que vamos a hablar de empleo y futuro, vamos a hablar de regiones y descentralización y vamos a hablar también del conflicto en la macrozona sur, un tema evidentemente muy importante aquí en este lugar. La idea es que yo les haga a cada uno de ustedes primero bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. José Antonio, bienvenido. Marco, bienvenido. Sebastián, bienvenido. La candidata Jasna Proboste también la tenemos ya en la pantalla. Candidata, ¿me escucha bien? ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, Juan Manuel, lo escucho muy bien. Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, candidata, también. Yo voy a realizar una pregunta ancla o una pregunta abierta por cada eje temático que hemos descrito ahora, donde cada uno de ustedes va a tener 2 minutos para poder desarrollar una respuesta frente a, o una reflexión inicial, más que una respuesta, una reflexión que es lo que queremos invitar en esta oportunidad sobre el tema. Vamos solamente siguiendo la numeración establecida por el CERVEL. Voy a, en la primera pasada, establecer, contesta primero José Antonio Kast, luego Jasna Proboste, Sebastián Sichel y luego Marco Enríquez Ominami. Después de esa primera ronda de reflexiones que cada uno haga sobre cada tema que yo les planteé, van a tener la posibilidad de complementar, eventualmente interpelar o de agregar algún elemento más en 30 segundos. Es decir, planteo un tema, cada uno 2 minutos de reflexión y luego de eso, si es que alguien quiere agregar algo más, tiene 30 segundos para poder hacerlo. Aprovechenlo porque están designados ya, así que si quieren complementar alguna cosa que hayan dicho. Y al término de esa ronda, iniciamos un diálogo sobre ese tema y luego lo vamos replicando por cada una de las 3 áreas temáticas. Yo quiero remarcar esto, probablemente los tiempos en que están, lo que tengo la percepción, esto no es ciencia exacta, pero la mayoría de la ciudadanía lo que quiere es escuchar a los candidatos, no quiere necesariamente confrontaciones por la confrontación, ni preguntas largas, yo lo sé. Se agradece. Así que les voy a hacer preguntas cortas. Voy a partir con empleo y futuro. Nosotros hemos visto aquí en estos días y las compañías de IRADE que anfitrionan además de este encuentro son en su mayoría medianas y grandes, en su conjunto general al mismo tiempo 50.000 empleos directos, por lo tanto empleo es muy importante. Aquí se habla de empresa, la empresa es tanto quien puede ser la cabeza como el trabajador, la secretaria, la cadena de distribución, empresa es todo. La pregunta... Nosotros hemos escuchado distintas propuestas de cada uno de los candidatos, algunas con más espesor que otras, para ser bien honesto, de apoyo a las pymes, pero déjenme hacerles esta pregunta. Voy a comenzar con José Antonio Kast, que puede utilizar sus 2 minutos para reflexionar sobre esto. ¿Cómo se protege a la gran industria, que es la que genera, por decirlo de alguna manera, el efecto de arrastre o encadenamiento? Y que, por cierto, ayuda tanto a la pequeña y mediana. José Antonio. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Quiero felicitar también por el lugar que eligieron, porque estaba la directora del teatro, nos dijo que habláramos de cultura. Yo le dije, es difícil manejar las preguntas que nos hacen, pero felicitaciones por lo que tienen y ojalá esto se pueda ir replicando a lo largo de todo Chile. Y respecto de la gran empresa, yo ocuparía un concepto un poco distinto, porque yo siempre he sido pro pyme. Provengo de una familia que partió con una pyme y terminó con una gran empresa. Y siempre hemos tenido el concepto de que tenemos que seguir colaborándole a las pymes, incluso desde la empresa. Y hablar de protección a la gran empresa no es el concepto que a mí me gusta. Yo prefiero decir que nosotros tenemos que buscar reglas claras para las grandes empresas, desregular en muchas cosas para no generar la desconfianza inicial de que alguien por ser empresario va a infringir las normas. Si la infringe, tenemos que ser muy estrictos en el cumplimiento de las sanciones para las personas que lo infringen. Pero teniendo las reglas claras, teniendo Estado de Derecho, que es algo que seguramente vamos a abordar más adelante, que hoy día no existe acá, teniendo normas laborales claras también y lo que nosotros decimos,
bajar la carga tributaria, eso ya le va a ayudar mucho, no solamente a las grandes empresas, sino también a las pymes. Nosotros planteamos una especie de revolución tributaria que es, a diferencia de la mayoría del resto de los candidatos, es bajar mucho los impuestos, de una tasa del 27 al 17, el IVA del 19 al 17, ver muy bien todo lo que es el impuesto a la herencia, el impuesto de timbre y estampillas, todo a la baja. Y eso va a generar un círculo virtuoso de mayor recaudación, porque van a haber más personas pagando, más emprendedores, y a la gran empresa eso también le va a favorecer. Antes estaba el tema de la reinversión. Eso yo lo recuperaría de todas maneras, la depreciación también es algo que recuperaría, y todo eso va a ayudar a que la gran empresa pueda generar más emprendimientos. Muy bien, el tiempo de José Antonio Kast. Yanna Proboste, la misma pregunta también. Bueno, muchísimas gracias. Saludo a todos quienes se encuentran en el espacio y en el Centro Cultural. Esta es la segunda vez en el año en que estamos en conversaciones con IRADE, lo que da cuenta del espíritu de diálogo permanente que tiene este espacio de administración de empresas. Gracias por la pregunta, porque Biobío es de las regiones de Chile con más manufactura en nuestro país. Tiene sobre el 20% del Producto Interno Bruto regional en manufactura, en industria. Es el doble del promedio de Chile. Por eso es que los encadenamientos productivos son particularmente claves, ya que muchas empresas y empleos dependen de los grandes proyectos que funcionen y funcionen bien. Y lo primero es una macroeconomía responsable que nos permita tener acceso a financiamiento para los grandes proyectos. En segundo lugar, tenemos un plan integral para que los grandes proyectos de inversión puedan ser aprobados de una manera mucho más expedita, velando siempre por los estándares ambientales y sociales. En concreto, lo que usaremos es la ordenación territorial y la participación oportuna para que los proyectos no demoren en partir. Y estos proyectos en todo Chile significan trabajos, en Biobío en particular, pero también en el resto del país, por la intensidad de las zonas que particularmente ustedes tienen, metalmecánica, construcción y los proveedores más especializados, particularmente el acero del Huachipato, en donde hemos estado con todos los sindicatos de la siderúrgica en momentos anteriores. Y tercero, programas de innovación y desarrollo para que la gran empresa pueda proyectarse y de esa manera hacer crecer a las comunidades de proveedores y trabajadores asociados a la cadena de producción. A nosotros nos parece que esto no es incompatible con el sello que nosotros hemos puesto en las empresas de menor tamaño. Tenemos que ser capaces de entender en que hoy día nuestro país se desarrolla de manera mucho más integral y que tenemos que apoyar a territorios como particularmente lo tiene el Biobío, con una presencia más clara en la manufactura, que es parte de un sello distintivo de ese territorio. Muy bien, muchísimas gracias, candidata Proboste. Sebastián Sichel, misma pregunta, sus 2 minutos ahí además marcados en esta pantalla que está sobre el escenario. Gracias, Juan Manuel. Gracias a todos. No los vemos, pero los imaginamos, así que un gusto estar invitado por IRADE acá. Sobre todo en una región que si algo tiene rebeldía natural desde su creación, rebeldía desde los inicios de su historia, rebeldía porque siempre ha generado desarrollo para Chile. Desarrollo o participación al desarrollo que ha ido cayendo sistemáticamente. La región participaba del 12% del PIB el año 60 y hoy día está en el 8% del PIB, lo que debería ser una preocupación. Un país que crece y se desarrolla debería descentralizarse, pero un país que crece y se concentra, lo único que hace es provocar deficiencias en las estructuras productivas regionales. ¿Qué proponemos nosotros? Lo primero, confiar en la innovación como estrategia de desarrollo en una región que ya tiene manufactura avanzada. Muchas de las empresas grandes de acá fueron producto de la estrategia Corfo entre el 50 y el 70 y algunas, incluso en periodos posteriores, de avanzar mucho más fuerte en transformar a las grandes empresas de la región en naves nodrizas de innovación. Es decir, que sean capaces de hacer alianzas de innovación en que el Estado fortalece su rol o la estrategia de innovación productiva y ustedes se alían con pequeñas para que esa innovación o con emprendedores se produzca en los procesos productivos internos. Segundo, recuperar 2 cosas que son clave. Se transformó en un anatema hablar de crecimiento en Chile y mientras no tengamos crecimiento, y eso propone nuestro programa, y volvamos a crecimientos tendenciales de cerca del 3%, tenemos un problema. Pero ¿cómo se hace ese crecimiento? Para nosotros es clave. Lo primero, establecer reglas del juego. Tenemos un problema del respeto al Estado de Derecho grave estos días, pero también tenemos un problema de las reglas burocráticas para emprender y para desarrollar negocios en Chile. Lo que estamos viendo es más intención de sobreregulación, meternos en cómo se componen los directorios, meternos en las reglas de competencia, en vez de entender que lo que tenemos que hacer es apoyar fuertemente el desarrollo empresarial.
Y cuarto, o tercero en realidad, es meternos de lleno en la revolución industrial 4.0, la manufactura avanzada, la domótica, los procesos de data mining o de investigación científica tienen que ser parte de lo productivo hacia adelante. Los sectores industriales de esta región fueron punta de lanza en los 90 para Chile. El problema es que la adaptación a la revolución industrial no ha llegado y tenemos que impulsarla. Muchas gracias, candidato Sichel. Marco Enrique Gominán. Gracias por la invitación, saludar a este teatro y a los trabajadores de este teatro, de este espacio Cultura. Le decía a ellos dos que por fin estoy de hombre moderado, soy el centro de este debate. Por fin voy a ser más ecuánimo que estas dos extremas derechas. Lamentar que el diputado Boric no esté, quiere gobernar con todos, pero no se junta con nadie. Lamento porque la senadora ha hecho un esfuerzo por lo menos de estar por Zoom y la felicito. Esta región la conocemos bien. Las cifras, todos podemos competir, pero los datos son elocuentes. Antes de las industrias, las empresas en un 64%, o sea, casi 2/3 bajaron sus ingresos en un promedio de 30%. La pandemia ha sido demoledora en esta región. Y aquí empiezan otros matices, pero voy a partir por lo que nos une. Todos estamos de acuerdo aquí, me parece estupendo, en multiplicar por 2, por 3 la inversión en ciencia y tecnología, esencial para la gran industria. Incluso con las dos extremas derechas nos encontramos en ideas moderadas. Ahí viene la diferencia también en otro punto. Y yo siento que la paz es esencial para los industriales. Sin paz no hay... La política hace la economía, no es al revés. El estallido social lo demostró para quien no creía en estos problemas constitucionales de reglas. Sin paz no hay industria. Y Chile debe conquistar la paz social. En tercer lugar, evidentemente la industria... Aquí hay casos de dumping, y lo hablábamos recién con alguien. La dificultad para denunciar el dumping es enorme, solamente empresas de gran tamaño pueden denunciar. Nuestras industrias necesitan más protección y tenemos desde el Estado que facilitar que se acabe el dumping, vale decir, la competencia desleal. Nuevos sectores serán los próximos, también tenemos que acompañar desde el Estado. Internet, senadora, lo creó el Estado, pero esta aplicación es privada. Yo quiero más Estado, más mercado. Los industriales, tenemos que acompañarlos, que los sectores de nuevo, de largo plazo, el crecimiento a largo plazo lo hará el Estado. Protección de turberas, reducción de CO2, energías renovables. Por último, y aquí sí una diferencia con ambos, siempre omitimos América Latina. Chile en materia industrial, para vender más litio necesita el vecino. El gas boliviano, las fundiciones peruanas, venderle más a Brasil y Argentina es conectividad. Eso solo lo hará el Estado. No es el mercado el que va a construir un verdadero túnel hacia el Atlántico ni hacia el Pacífico para Argentina. Una vez que cada uno de ellos ha expuesto, voy a hacer primero una precisión que es bien importante. Fueron invitados todos los candidatos presidenciales, a todos se les dieron todas las facilidades posibles para poder estar en esta oportunidad. Solamente quienes están aquí en el escenario, más la candidata Proboste, que se encuentra en el norte, además por razones familiares, participan. Los otros tres declinaron por distintas razones, no quisieron participar, pero se les puso a todos las mismas posibilidades de poder integrar este panel, ya fuera presencial o telemáticamente. Hecha esta precisión, 30 segundos para cada uno de los cuatro para que vayan precisando alguna idea. Si quiere, comienzo con usted, senadora Proboste. Muchas gracias. Estoy en Santiago todavía. Hoy me voy al norte. Ya. Hoy me voy al norte. No. Nosotros queremos insistir, hoy día el trabajo de la gran manufactura en nuestro país tiene que ser algo que reemprendamos. Este modelo neoliberal impuesto durante 40 años lo que nos decía es que había que hacerlo fácil. Este modelo extractivista y que abandonó el trabajo importante que generaba además la posibilidad de encadenar iniciativas que son importantes en cada uno de los territorios de nuestro país. Entonces tenemos que ser capaces de mirar con atención lo que implica un desarrollo mucho más complejo de encadenamientos entre las empresas de menor tamaño, pero el apoyo decidido también a las grandes inversiones en nuestro país. José Antonio. Muy bien. Yo no veo el reloj, pero me puse aquí, me autoimpuse mi propio cronómetro. Muy disciplinada, candidata. Muy bien, pues. José Antonio. Bueno, señalar que en algo coincidimos con Marco Enrique Gominán, que hoy día está al centro, y me alegro que se vaya acercando al centro. Los extremos de izquierda nunca son buenos, Marco, así que bienvenido a nuestro sector. Coincido con él en que es lamentable que uno de los candidatos, el que va mejor en las encuestas, no quiera debatir. Yo a Marco Enrique, lo que le reconozco es que siempre quiere debatir. Y yo también siempre quiero debatir. Lo que sí le voy a decir es que no solamente hay que hablar de paz, hay que defender y proteger la paz, cosa que el sector que representa de alguna manera usted no lo ha hecho nunca.
Sebastián. Gracias, Juan Manuel. Dos cosas. Lo primero, comparto lo de Gabriel Boric. Tercer debate que vengo a hablar de temas de regiones o productivos y que no asiste, y me entero que no asiste cuando me vengo a sentar. Así que además hay un problema grande de cuando uno no quiere debatir los temas de fondo en el país. Lo segundo, ustedes dos han sido candidatos presidenciales antes y tendemos rápido a la discusión chica, y yo creo que hay una discusión grande en esta región. ¿Cómo avanzamos a recuperar el PIB que tenía en el año 40? Esa es la gran pregunta hacia adelante. Yo creo que esto requiere tres combinaciones. Uno, un Estado que invierte en innovación productiva, salida a mercado, y ustedes tienen desafíos grandes industriales en el sector forestal, el sector pesquero, el sector industrial en general, y el Estado está poniendo poca inversión en I+D, en salida a mercado. Dos, apoyar muy fuerte el emprendimiento, incluso con compras públicas si es necesario, para que se encadenen al desarrollo de ustedes. Y tres, de manera mucho más fuerte, buscar zonas de exención tributaria. Nosotros hemos hablado de una zona franca en Arauco directamente, que permitan que efectivamente en aquellas zonas en que no hay control tengamos más capacidad hoy día de desarrollo de empresas con un principio básico. Sin respeto a las reglas democráticas y al Estado de Derecho no hay posibilidad de desarrollo empresarial, y esta región tiene esa tragedia porque vive amenazada por el conflicto terrorista en el sur y probablemente por la falta de respeto a la seguridad en la región misma. Un tema que vamos a abordar en todo caso más adelante porque forma parte de los tres ejes temáticos esta mañana. Marco. José Antonio, yo creo que tú también eres un tipo valiente. Eso sí, votaste nuevamente por Piñera después de un desastre en materia de seguridad. Te voy a contar. Pero bueno. Silencio. Te voy a contar. Disculpa. Te devuelvo 2 segundos después. Silencio. Te voy a contar que este gobierno, porque tú votaste, magnífico, aumentó la tasa de homicidio 50% en pandemia. Las recetas de ustedes son un desastre. Entonces no sigan poniéndose entre bueno y malo en materia de seguridad. Estamos todos preocupados de buscar soluciones, pero las respuestas tuyas, las de ustedes, simplemente han aumentado las tasas de homicidio. Y votaste por segunda vez por Piñera cuando ya sabías tú que era un fracaso. Por tanto, y a diferencia tuya, como hoy día estoy de moderado, soy alguien que cree clave en la solución de tomar algunas de tus ideas, pocas, algunas de tus ideas, la de la senadora, porque en materia de seguridad esto requiere una política completamente distinta a lo hecho hasta ahora. Todos estos impulsos reactivos, punitivos, han sido un desastre. En la Araucanía lo que tú hiciste, lo que te han propuesto, un desastre. Lo que hicieron aquí en Arauco, un desastre. Esto requiere un acuerdo entre nosotros de otro tipo, una nueva policía, asumir que hay crimen organizado, asumir que, por ejemplo, que los fiscales sean electos, hagamos cosas audaces juntos. Tú desde la extrema derecha, yo desde la moderación, estoy seguro que vamos a construir un mejor país. Ya, yo les voy a proponer algo, y espero que no se enojen aquí en la organización de Herede, pero dado que se instala con bastante evidencia que se cruzan dos temas, ¿no? Cómo generar más desarrollo con la seguridad de la zona. Vamos al tiro al problema de seguridad. No lo dejemos como tercero. Yo sé que tenemos un video preparado y yo sé que me estoy saltando de cómo lo habíamos organizado, pero cuando el debate se produce de esta manera, no sé si es posible que veamos el video que tenemos preparado. Lo vamos a ver, por favor. Ahora le desordenaste todo. ¿Lo logramos? Es el camión que manejo yo. Ahí está, prendiendo los neumáticos. El impacto iba directamente hacia mí, por el trayecto del proyectil. Acabamos de sufrir otro ataque incendiario aquí en la localidad de Quiico, comuna de Tirúa. Auxilio, nos están disparando. Me llegó un impacto en la cabeza. Desde el año 2014 que tuvimos 5 atentados incendiarios, hoy día, año 2021, tenemos una proyección de 91 atentados. Qué pena, señor, qué pena lo que está pasando aquí, señor. Esto parece un infierno. Acá estábamos en mi casa en la Nalhue y nos están quemando las casas, ya están quemando el terreno de atrás nuestro y nos tuvimos que escapar en bote porque no teníamos cómo salir por el terreno de arriba que está todo quemado, ya les quemaron la casa. Lanita, weón. Lanita estaba en la casa. Por favor.
desconocidos mataron de un disparo en la cabeza a Pedro Gabriel Cabrera Benavides en medio del ataque a un furgón de trabajadores que la víctima conducía. Lo que está ocurriendo en esta zona es algo inaceptable, donde se vulneran día a día los legítimos derechos a trabajar en paz y el desarrollo del emprendimiento. Todo por la desatención de los gobiernos y los distintos poderes del Estado. Violencia también es la poca disponibilidad de movilización pública que hay en la provincia de Arauco, siendo que nos demoramos 3 horas para llegar a Arauco, siendo que en 1 hora podría ser factible. Hoy día nosotros tenemos el terrorismo instalado en nuestra zona, no hay presencia del Estado, no hay presencia policial, menos presencia del ejército. Yo me siento muy desprotegido, absolutamente desprotegido, con todos los poderes de este Estado, porque no ha sido capaz de implementar una política que resuelva los temas. Tenemos 7 atentados mensuales, tenemos 166 contratistas atacados, 50.000 personas afectadas por la violencia. ¿Cómo podemos trabajar? Esperamos que ustedes, candidatos a la presidencia de la República, solucionen este problema que la verdad es que nos agobia y no nos deja trabajar ni vivir en paz. A las futuras autoridades los invito a renunciar a sus aspiraciones políticas y personales y centrarse en restablecer la seguridad en la macrozona Arauco y Araucanía. ¿Qué contemplan ustedes dentro de su programa con respecto al tema de los pueblos originarios y sus demandas, y en particular en la demanda de tierra de las comunidades mapuche del sur del país? Riesgo para los constructores y la denominada zona roja del Biobío. Bien, voy a comenzar ahora con la senadora Proboste. Todos van a tener 2 minutos, tal cual como lo hicimos en el primer tema, que no hemos desarrollado todavía. Creo que nos falta bastante para meternos en el tema del mundo de la empresa y de la economía. Pero dado que se impuso esto en la conversación, creo que no es bueno dejarlo hacia atrás. Vamos a repetir la idea de 2 minutos cada uno y luego 30 segundos además después de que cada uno haya hablado. Pero voy a partir con la candidata Proboste y le pregunto, candidata, misma pregunta para los 4, su visión respecto de lo que ocurre en la denominada macrozona sur y el camino de solución que usted implementaría. 2 minutos y yo le marco ahí cuando esté llegando al tiempo. En relación al problema de la violencia en la macrozona sur, creo que es importante señalar... Demos un segundo, senadora, demos un segundo porque todavía tenemos un problema de audio. Ahora sí. A ver si es posible escucharla. A ver. Ahí sí la escuchamos. ¿Ahí me escucha? Perfectamente. Le decía que respecto del problema en la macrozona sur, es importante señalar en que vamos a perseguir con todo el rigor de la ley, la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción, y estableceremos un camino de diálogo, porque lo que se ha hecho hasta ahora es un camino fracasado, y nosotros estamos dispuestos a resolver y a contribuir en la resolución de un problema que es complejo entre el Estado de Chile, el pueblo mapuche, en todo aquello que se relaciona a las legítimas demandas. Pero hoy nada justifica la violencia. La mala administración de este conflicto ha llevado hasta ahora a un camino fracasado, que no tiene sentido perseverar. Estas imágenes son elocuentes, son demoledoras, son además lacerantes para nuestra realidad. El gobierno ha fallado en separar aquellos actos que, aún fuera de norma, sean entendidas como reivindicación de aquellos que utilizan fraudulentamente la causa de nuestros pueblos originarios para perpetrar delitos de robo de animales, de robo de madera o el narcotráfico, que no tienen nada que ver con reivindicación alguna. Y por eso es que llegamos a este sinsentido de tratar lo político como si fuera de seguridad y lo de seguridad como si fuera político. Eso es no querer resolver el conflicto, sino perpetuarlo. Y yo lo he señalado con claridad, el Estado no puede renunciar a su rol de asegurar paz social, y para eso tenemos que identificar el origen de los problemas. De lo contrario, equivocamos las soluciones. Cuando el Estado falla, se pone en peligro la paz social. Y por eso es que yo me comprometo a abordar este conflicto desde una perspectiva política, con soluciones políticas, y para ello vamos a encabezar personalmente un proceso de diálogo que convoque a todos los actores involucrados. Sonó mi alarma.
a todos los actores involucrados en este conflicto. Muy bien. Marco Enrique Minami. Yo creo que, a ver si en el ánimo colaborativo y constructivo, tres cosas que tenemos que separar. A ver, José Antonio y el candidato Sichel y la senadora, si me acompañan. Tenemos un problema un tema penal con el robo de madera, que puede sumar 20 millones de dólares. Un robo. Código penal, aplicación del Código Penal. A mi juicio el Código Penal alcanza. Segundo, hay un problema de investigación también. Yo he propuesto que el fiscal de Arauco sea electo por Arauco, que los fiscales sean electos. No es posible que los fiscales sean los mismos, con los mismos criterios en Antofagasta que acá. No son iguales los delitos. Elección popular de los fiscales ocurre en los países desarrollados. Cambiaría la lógica, que son los que persiguen el delito. Este es el tema del delito. El segundo, el tema político, no sé qué opinan ustedes, yo tengo gran esperanza en la constituyente que resuelve una parte, pero muy importante, el reconocimiento político, plurilingüístico, plurinacional, etc. Y el tercero, el tema de las tierras. Porque lo cierto es que hay conflicto ahí donde hay intensa actividad de las forestales, pero también hay conflicto en lugares donde no hay intensa actividad forestal. O sea, no es que haya un patrón común. ¿Me explico? Y creo que ahí las forestales deben colaborar más, que el Estado tiene que estar más presente para también acompañar a quienes crean riqueza. Ahora, lo cierto es que las forestales tendrán algún día que hacerse un mea culpa, porque ya son décadas de este negocio y la gran promesa era que iba a haber lo que se denominaban los clústeres, encadenamiento, que se iba a producir una cosa maravillosa, que donde hubiese una forestal, Curanilahue sería próspero. Y no ocurrió. Están de cumpleaños las forestales como están de cumpleaños las AFP, que no ocurrió. Y por último, de la manera más republicana y más moderada posible, nos dicen en los videos qué hacen ustedes hoy, pero hoy día hay un presidente por el cual votaron ustedes, por lo demás, insisto, que apenas puede venir porque tienen que responder por un acto de corrupción. Entonces, ¿qué nos dicen que hacen hoy? Aquí ninguno de los cuatro es presidente, somos candidatos, candidata, y por tanto, ¿ayuda a Sebastián Piñera en algo en este conflicto? En nada, él es parte del problema. Otra razón más para su renuncia, para que nos dejen en el debate discutir de esto y no tener que cada 2 horas referirnos al acto de corrupción que yo recuerde más grave de un presidente de la República, como es el caso de las Islas Vírgenes. Sebastián Sichel. Dos cosas grandes. Primero, hay que dividir los temas y aquí se tienden a confundir. Esta elección, espero que seamos nítidos. La moderación no tiene que ver con la autodefinición, sino cuán capaces somos de condenar o no la violencia. Ayer hubo un acto o una decisión trágica en el Congreso, se aprobó el indulto, avanzó el indulto para los supuestos presos del estallido social y tiene que ver con un sector que no tiene la convicción de defender el Estado de Derecho como prioritario, no es izquierda o derecha. Estamos validando la violencia en algunos sectores. Y eso tiene que ver con lo que pasa en la Araucanía y Arauco, por supuesto. Estuve en Valdivia antes de ayer y lo que tenemos es terrorismo y narcotráfico y tenemos que detenerlo ahora. Y yo lo he dicho varias veces, 2 años llevo diciéndolo, creo que las Fuerzas Armadas tienen que acompañar el proceso directo de detención del narco y el terrorismo que se está instalando en nuestra región. Esto no tiene que ver con el conflicto mapuche, aquí lo que hay es abuso de poder, uso de armas de alto calibre y directamente delitos asociados a esto. Alguien me dijo hace algunos días que yo quería militarizar la zona. Yo no sé cómo puede estar más militarizada cuando andan con M16 dando vueltas en los lugares que yo durante 4 o 5 años hice trabajos voluntarios en Tirúa, en Contulmo. Ayer de nuevo en Quidico hubo atentados a una familia con la cual yo conocí y me tocó además trabajar como voluntario. Entonces tenemos un problema que tiene que ser atacado con la fuerza del Estado de Derecho. En una democracia, si nos tiembla la mano, lo que damos es la señal equívoca, o porque indultamos o porque dejamos que pase y no hacemos nada. Y además tenemos que hacer reformas profundas, terminar con esta idea de que la usurpación se transforma en un hábito y que hay 12 horas de fragancia, transformarlo en un delito y perseguirlo siempre, crear tribunales especializados. Nuestros propios tribunales en el territorio están asustados y tenemos que crear tribunales fuera del territorio especializados, crear una policía especializada en tráfico y crear un Ministerio de Seguridad Pública. Y el conflicto mapuche, que es pacífico, se trata de otra forma y en otro estadio. Reconocimiento institucional al pueblo mapuche, participación política en cuotas en el Congreso y sobre todo avanzar en tierras que se entregan para que sean productivas y ojalá en propiedad individual. Pero mezclar los dos temas es parte de la confusión política que hace que nos falte liderazgo para finalmente terminar con los delitos que están ocurriendo en una zona que nos duelen a todo el país, pero sobre todo a ustedes que están en esta región. José Antonio Caz.
Bueno, hay algunos que más allá de que lo que ven de la evidencia no cambian de opinión, y en eso Marco Enrique Mename es coherente y consecuente en el tiempo. Ya en el año 2017 decía en el diario La Tercera, 28 de mayo del 2017, Meo descarta que haya terrorismo en la Araucanía, sino más bien hechos de violencia inaceptable que deben ser condenados. Le dije lo mismo hace 4 años en Temuco. Tú vives tranquilo y duermes tranquilo en Vitacura, mientras aquí a las personas las queman y las matan de noche. Eso es inaceptable. Y no has cambiado de opinión y me parece mal, porque creo que eres una persona inteligente, que sabe cuando hay terrorismo. Y aquí hay terrorismo, hay que decirlo claramente. Y cuando dices, ¿tú votaste por Piñera? Sí, voté por Piñera y estoy arrepentido, muy arrepentido. Una de las causas por las que estoy arrepentido es porque dejó abandonadas a las víctimas. Se comprometió con ellos y no cumplió su palabra. Por eso hoy día levanto la voz. Y no soy del oficialismo. Yo no participé en el gobierno de Sebastián Piñera. Le dije, lo voy a ayudar en lo que pueda. No quiso aceptar la ayuda y mira cómo está. Claramente hay hechos que lo afectan hoy día, pero que ustedes cambian el foco de la atención, porque esto se investigó, se revisó, el candidato Boric participó, se supone, en una comisión investigadora a la cual no asistió nunca, investigando lo que hoy día se dice de nuevo. Sigan investigando, pero no evadan los temas. Investiguen por un lado lo que tengan que investigar del presidente de la República, pero pónganse las pilas, no usted, porque usted no es legislador, usted no es parlamentario, pero la senadora Proboste es partidaria del indulto a los delincuentes que saquearon Chile después del 18 de octubre. Eso es inaceptable. Eso es decir una cosa y hacer otra cosa. Eso es lo que tenemos que cambiar en la política, decir las cosas por su nombre y no tener temor, no decir cosas para la galería o decir cosas en algún ambiente y después cambiar de opinión. En eso tú eres coherente, dices las mismas cosas equivocadas en todas partes, pero hay otros que permanentemente tienen doble discurso y eso es lo que al menos yo quiero cambiar en política. Muy bien. Tienen 30 segundos cada uno, pero dado que Marco fuiste interpelado directamente, antes de ir con la senadora Proboste, Marco, si quieres responder aquí. Sí, José Antonio, lo que acabas de hacer es demagogia pura, porque seamos responsables. Si decimos que hay terrorismo en Chile, eso, tomémosle el peso. Los países que tienen terrorismo, usted sabe lo que pasa con su actividad económica, ¿no? Lo que hay son hechos de violencia gravísimos y como creo que pecas de ignorancia, el Código Penal tiene todas las herramientas, José Antonio. Y te propongo una por la cual ustedes votaron en contra, sus sectores en el Congreso, que le levantemos el secreto bancario a los narcotraficantes. No, dicen ellos. Propongo además, como dices tú, como dijiste, hechos menores, José Antonio, tu candidato. No, tú lo dijiste. No, dijiste que yo dije eso y tú un hecho menor, el de Piñera. Que Sebastián Piñera, déjame terminar, pero has interrumpido. Investigar. Lo primero del respeto es dejar hablar al otro. No te he interrumpido. Si tu partido se llama republicano, sé republicano. Si no, es otra de tus mentiras. Yo le pido al país escuchar a este candidato. Dice, hay un hecho menor. No, Sebastián Piñera que abra sus cuentas bancarias hoy. La de sus hijos. La de los narcotraficantes. Pero ustedes han votado en contra sistemáticamente en el Congreso. Porque defienden por delante el secreto bancario sobre eso. Y termino sobre tu interpelación. Claro, yo al igual que tú no soy hijo obrero. Claro, al igual que tú, no soy hijo empresario, a diferencia tuya. No, pero soy hijo terrorista. No, ¿qué? Eres hijo de un terrorista. Eso que murió es... en combate. Y tú mismo me lo dijiste en un debate. Mi padre murió en su ley. Y después cambiaste de opinión. Lo tengo grabado. No, por favor. Lo tengo grabado. Yo veo que estás completamente enamorado de esta candidatura. Hablemos de ideas y no de mi propia biografía. Tú pusiste en el tapete eso. Jamás dije eso. ¿Qué cosa? Que tu padre murió en la ley. Esto porque la clave es que la gente que está sentada aquí, los que están viendo probablemente respuesta frente a la violencia que se vive en la zona. Propuesta, solución y no esta violencia, que lo que hace es simplemente aparecer como alguien duro, pero cuando es gobierno se muere de miedo de cambiar la política en la Araucanía. Se han muerto de miedo, no han hecho nada productivo. Son ustedes los que 8 años han gobernado. Los dos se van a desmarcar, pero los dos votaron por Piñera, los dos fueron en su lista, los dos sonrieron porque saben que sus respuestas hoy fracasaron. Y te estás desmarcando de Piñera, lo que es de un oportunismo infinito, porque votarías por tercera vez por Piñera si pudieras. Perfecto, ya. Cierro con una cosa. Miguel Enríquez luchó contra la dictadura en la lucha armada y estoy lleno de orgullo de que haya enfrentado de pie una dictadura asesina a la que tú defiendes. Yasna Proboste, 30 segundos, si es que quiere agregar elementos a lo que se ha planteado en esta conversación. No, por cierto, Juan Manuel, tú hiciste la prevención al inicio, y es que esto se trata de dar a conocer propuestas. Y lo que vemos es el ánimo de algunos a través de la polémica, de este discurso totalitario, de una derecha extrema que realmente no es lo que le hace bien a nuestro país. Yo creo que hay una idea errada
de creer que la paz social es sinónimo de represión y de orden público. Es una forma de simplificar los temas. Otros han planteado que todo se resuelve con políticas económicas y sociales, políticas que por lo demás es obligación del Estado llevar a cabo a lo largo de todo el territorio. Y otros vinculan que la delincuencia o creen que todo es terrorismo. Yo creo que aquí hay que separar los temas y vamos a lograr la paz social y vamos a lograr el pleno Estado de Derecho asumiendo el carácter político del conflicto, estableciendo condiciones de diálogo necesarios. Y ese es nuestro compromiso, es de poder unir a todos quienes están en un territorio, de convocar a un diálogo a los actores que están involucrados, a nuestros hermanos del pueblo mapuche, a las empresas forestales, a los agricultores, a las víctimas no mapuches, para ponernos de acuerdo sobre las causas del conflicto y las soluciones. Pero aquí hay quienes siguen pensando en el pasado y no se comprometen a trabajar con una mirada amplia, con un compromiso de Estado, en que la solución a este conflicto no se puede reducir a acciones represivas, simplemente. Sebastián Sichel. No, primero, mil disculpas por no hablar del problema, sino hablar de los conflictos entre candidatos. Lo primero, tenemos un problema grave y esto requiere, lo más democrático que puede existir es recuperar el Estado de Derecho. Esto no es una política de seguridad, sino todo lo contrario. El deber de un Estado es garantizarle la seguridad a ustedes y si no lo hacemos tenemos un problema grave. Y este gobierno lo ha hecho mal, Esto no se trata de quién continúa el gobierno que viene, sino cómo hacemos las cosas bien hoy día. Perdón, Marco, y lo digo como abogado, el Código Penal no es suficiente. Cualquiera que les usurpe las tierras estos días sabe que cuenta las horas, las 12 horas, para poder desalojarlo y si no tiene que esperar eternamente procesos. Las policías no son suficientes, sino cómo saldrían baleados y desalojados policías en Máfila estos días con una emboscada o policías del Temucuicui de la PDI saldrían corriendo. Lo que necesitamos es intervención especial para defender el territorio en democracia y no en dictadura. Es cuando el Estado puede recurrir incluso a las Fuerzas Armadas si necesita protección, porque el deber es estar del lado de las víctimas y no los agresores, y esa es la diferencia profunda que tengo con un mundo de izquierda en Chile. Le tienen miedo a usar el Estado de Derecho por los complejos del pasado, por lo que pasó en el pasado, y no usar la fuerza del Estado de Derecho. Hay un deber principal. No va a haber desarrollo en esta región si no controlamos la violencia en Arauco, en la Araucanía, y se está extendiendo a los ríos. Y además nuestro deber tiene que estar con las víctimas y no con los agresores. Además tenemos que tener un plan de reparación para víctimas. Muchos de ustedes, productores de Quidico, Tirúa o los alrededores donde se está extendiendo, no han tenido ni siquiera la ayuda del Estado para reemprender y el problema es más profundo. Así que reemprendimiento, uso de la fuerza legítima democrática del Estado, incluyendo la Fuerza Armada, y cambios normativos para proteger en serio y no en el discurso político a quienes necesitan ayuda. Y construcción de grandes mayorías que tengan una izquierda que cree en la violencia y parece ser que le tiene miedo a usar la democracia y el Estado de Derecho para proteger a sus ciudadanos. José Antonio, ¿por qué se ha extendido el conflicto? ¿Por qué viene creciendo esta macrozona, cada vez se está volviendo más macro? ¿Por qué avanza el robo de madera? Sí, previamente quiero pedirle disculpas a Marco Enrique si es que usé algún término inapropiado, te pido las disculpas del caso, pero hay algo que quiero leer, que dice: no accedo a levantar el secreto bancario de las cuentas mencionadas desde julio del 2014 hasta febrero del 2014 por ahora. Fue la respuesta de Marco Enrique Minami al Ministerio Público, luego de que los fiscales le preguntaran si autorizaba el levantamiento del secreto bancario. Espero que después de eso lo hayas levantado. Yo no tengo problema en que nos comprometamos todos los candidatos a abrir nuestras cuentas corrientes. Así que cuando quieras, donde quieras, como quieras, los últimos 2, 3, 4 años, podemos llegar a un acuerdo en eso y creo que sería importante. Y para que no vuelva sobre este tema, que responda el tiro para luego, ojalá podamos profundizar sobre el tema que le preocupa a la gente. Dos cosas. Vas a tener que pedirme disculpas en tu siguiente intervención porque sí abrí mis cuentas bancarias y estás equivocado. ¿Por qué dijiste que no primero? No, porque pedí a la Fiscalía, como demostré además, que era operación política, fiscales que probablemente a ti te gustan, a mí no. No, a mí tampoco me gustan. Justamente el juicio que acabo de ganar, que fue persecución política, denunciado por ustedes, justamente abrí mis cuentas. Y son ellos los que no quisieron aceptar lo que yo decía. ¿Qué querían descubrir? Trazabilidad, se las abrí. Querían ellos 10 años. ¿Para qué? Para filtrarlo a la prensa. Pero yo sí abrí mis cuentas. Ahora, ¿tú abrirías las cuentas tuyas para explicarnos cuánto impuesto pagaste o dejaste pagar cuando fuiste a Panamá?
Todo lo que tú quieras. Se lo dije, no tengo ni un problema. Se lo dije a Marcelo Díaz. Cuando le dije, tú nunca has trabajado para el mundo privado. Listo, vamos, abrimos las cuentas bancarias. Aquí logramos un gran acuerdo. Transparencia total. Tengo una propuesta, Sebastián Piñera. No, si él no es candidato, tú eres candidato, yo soy candidato. Pero ahora déjame terminar porque tú me estás... No, si no estoy defendiendo, si es que lo podría defender Sebastián. Los últimos 20 años, abramos las cuentas, los últimos 20 años, yo feliz. Yo feliz con Sebastián Piñera a la cabeza, presidente de Chile, acusado de corrupción hoy. ¿Abramos las cuentas bancarias? Ya, nos pusimos de acuerdo. Ni un problema, ya tenemos un acuerdo. Ya, tenemos un acuerdo. No tengo ni un problema. De las empresas, todo. Ya, no tengo ni un problema. Ya, pero ahora, ¿por qué se ha prolongado el conflicto? Un segundo, José Antonio. Cuando hable la senadora también para que pueda participar, porque como está de forma telemática, para que no siempre se le escuche, pero ya la logramos escuchar. Ahora sí. Sí. Vuelvo a la pregunta. ¿Por qué se ha extendido la macrozona? ¿Por qué se ha profundizado el narcotráfico? Que algunos incluso desconocen o dicen que en realidad es un hecho menor y todos sabemos que no es un hecho menor. ¿Por qué el robo de madera? Esta ya no es simplemente el conflicto mapuche como algunos lo han descrito, como bien decía Sebastián, probablemente es hoy de todos el episodio que no está vinculado derechamente a la violencia, no necesariamente a toda la violencia en la macrozona sur. ¿Por qué se extendió? En tu análisis. Porque ninguno de los gobiernos ha sido capaz de aplicar la ley. Hoy día no hay Estado de Derecho en estas zonas. No lo hizo Michelle Bachelet, no lo hizo Sebastián Piñera. Todos han negociado con terroristas. Con el terrorismo no se negocia. ¿A qué te refieres con que han negociado con el terrorismo? ¿Dónde está hoy día Celestino Córdoba? ¿Dónde está cumpliendo su condena? Es inaceptable que un asesino hoy día esté cumpliendo condena en un recinto penitenciario que no cumple con las condiciones que debiera estar. Él debería estar en una cárcel de alta seguridad. Y eso no ocurre hoy día. ¿Y eso quién lo hizo? El gobierno de Sebastián Piñera. ¿Quién negoció en el primer gobierno de Sebastián Piñera? Creo que fue Cristian Larroulé, que también negoció con terroristas, porque son terroristas. Y eso es algo que los candidatos de la centroizquierda, de la izquierda, nunca van a reconocer. Hoy día no está Gabriel Boric aquí para dar explicaciones sobre, por ejemplo, por qué no le pide a su amigo Huenchuyán que diga dónde está su hermano, que es un narcodelincuente que está oculto en Temucuicui. ¿Solo es un problema del Poder Ejecutivo o también del Poder Judicial? Aquí hay un problema grave en el Poder Judicial, hay un problema grave en la Fiscalía y también hay un problema grave en el Poder Legislativo, que no quiere avanzar en modificar la ley antiterrorista. Esto no es solo el Código Penal, esto es mucho más que eso. Aquí hay una ley de seguridad interior del Estado, aquí hay una ley sobre el tema del terrorismo, de la inteligencia. Esto va mucho más allá. Yarna Proboste, la misma pregunta, senadora Proboste. ¿Por qué se ha extendido a su juicio el conflicto en esta llamada macrozona sur? Bueno, mire, es un tema complejo que se arrastra por muchos siglos, como muchas causas con desconfianzas históricas, con varios actores, pero necesitamos un nuevo comienzo. La dificultad que uno cuando escucha a algunos candidatos es que en este clima de polarización lo que buscan es permanentemente la confrontación. Y es eso precisamente lo que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Necesitamos un nuevo comienzo. La elaboración de una nueva constitución, por cierto, con participación de nuestros pueblos originarios, es una oportunidad histórica que va a permitir avanzar en el camino del diálogo, en los acuerdos de paz, pero tenemos que ser capaces de construir un espacio de diálogo de verdad desde el primer día. Y a mí me preocupa el que aquellos que aspiran a una máxima magistratura no tengan esa disposición de dialogar y solo de confrontar, solo seguir en una lógica represiva que ha llevado a un mal camino. Porque así como él le puede decir a un candidato duerme tranquilo en Vitacura, ellos también duermen tranquilo en otras comunas de la región metropolitana y no están ahí. Entonces, claro, nadie puede defender con fuerza lo que no le toca vivir día a día. Y por eso es que tenemos que ser capaces de establecer con claridad en que vamos a perseguir con todo el rigor de la ley de la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción, pero utilizar el diálogo para buscar los acuerdos. Muy bien. Porque finalmente hemos sido convocados a este espacio para hablar del desarrollo de la región y no hay desarrollo posible de ningún territorio si es que no somos capaces de garantizar la paz. Vamos a recuperar inmediatamente esa parte de la conversación después de la respuesta de Sebastián también sobre este punto y ahí en 30 segundos, tanto Sebastián como Marco, que quieran complementar sus apuntes finales sobre este gran problema. Una reflexión previa. Yo creo que el oficio de ser candidato provoca que estamos más preocupados de la discusión entre candidatos que de la discusión o del gobierno que pasó y no lo que viene. Preocupación inicial, insisto, no es suficiente con las normas actuales. 2,
Ojalá fuera el problema que las fórmulas que han usado son las que no han funcionado. El problema es que no hemos usado fórmulas. El Estado abandonó el territorio y no ha querido ejercer el poder del Estado para el control. Ustedes lo saben, lo que hay más bien es abandono. No es que ha habido exceso de represión y eso ha provocado o gatillado violencia, sino que al revés ha habido más bien ignorancia, indolencia respecto a lo que pasa en el territorio. Y además se requiere una estructura distinta. No podemos tener tribunales y fiscales en el territorio que viven amenazados o carabineros que no tienen la capacidad de fuerza y viven amenazados en el territorio y hay que sacarlos de ahí. También mucha cooperación público-privada para que efectivamente aquellos que han sido postergados socialmente sean incorporados al desarrollo de manera de aislarlos de estos grupos terroristas que lo que están haciendo es contaminando la convivencia en territorios que tuvieron años de convivencia pacífica y de acuerdos. Marco, últimos 30 segundos también. Buscando acuerdos. Primero, candidato Sichel, usted fue alto funcionario de 4 gobiernos y ya tuvo su oportunidad para hacer el cambio. Marco, porque sé que lleváis 4 años de 4 veces candidato, pero sé que he trabajado solo en 2 gobiernos. Tuvo Ministerio de Economía en Corfo en dirección de la Juventud. En 2 gobiernos, pero sé sincero, Marco, estamos acostumbrados en 4 años a que hagas este oficio de candidato a hacer parafernalia. He sido funcionario de 2 gobiernos y muy orgulloso. 1, como abogado asesor del Ministerio de Economía y 2, como vicepresidente de la Corfo, como presidente del Banco Estado y ministro de Desarrollo Social. No tengo el hábito de ser de oficio candidato, sino que soy un profesional que durante años ha defendido lo que cree justo. ¿Quieres decir de nuevo que fui 4 años de 4 gobiernos? ¿Cuáles fueron? Marco. Entonces no mientas, Marco. Sebastián, Gracias. quien ha mentido de usted, pero no va a ponerse con usted. Entre los dos nos dejan hablar. ¿Se puede? No, pues era moderado, según tú mismo. Me dicen, cuando puedan. Ya, dele, Marco. Dicho esto, señor Sichel, usted ya gobernó, ya tuvo su chance y no hable de cambio. Usted no es cambio, usted es continuidad. Castro, usted ya gobernó, usted no es cambio, no es continuidad. Midan sus palabras. Son tan irresponsables y busco un acuerdo con usted, no busco pelear. Hablar de terrorismo, ¿ustedes saben la consecuencia que eso tiene en Chile? ¿Sabe el país lo que significa declarar terrorismo en Chile para el turismo? ¿Saben lo que significa para la pyme? Un país con terrorismo es otro país. Cuidado con ese salto. No quiere decir, y de nuevo, ya que les gusta tanto mi familia, Miguel Enrique también era un acomodado de Concepción y fue un revolucionario porque no era hijo de obrero justamente. Da lo mismo de donde uno es, lo que importa es lo que uno quiere y por lo que lucha. Pero dicho esto, vamos a las soluciones. Estos 2 candidatos no hablan de terrorismo porque suena bien, pero no lo han hecho sus gobiernos. Piñera dijo lo mismo. Dijo que había terrorismo y no lo ha decretado porque sabe que otra cosa es con guitarra. Yo le pido, evidentemente, que necesitamos soluciones rápidas. Hoy hay un gobierno. Ese gobierno no actúa. Estamos de acuerdo todos en este panel. En marzo del 2022, la solución estará una parte, y aquí termino, la constituyente una parte, otra parte será la reforma a la fiscalía, que sean electos, que Arauco tenga su propio fiscal electo por Arauco, que entienda los conflictos, que entienda el territorio, que rinda cuentas. Y tercero, una policía, porque veo que el candidato Sichel en su mala leche no me escucha. Hablé exactamente lo mismo, que había crimen organizado, déjeme terminar, pero no interrumpa. Es la base, yo no lo interrumpí ninguna, la base de la educación. Básico, crear una policía exactamente, y en eso estamos de acuerdo. Hay crimen organizado, señor Sichel. Y por eso mismo lo dije antes. Con mi mejor dicción, crearemos una policía especial para el crimen organizado. Pero el salto al terrorismo, que yo igual que ustedes encuentro horroroso, también me impactan las imágenes, las conozco. Yo he sido víctima del terrorismo de Estado, señor Cast. Conozco bien, a diferencia de usted, lo que es el terrorismo de Estado, porque a mí me metieron preso a los 3 meses de edad. A mí me echaron de Chile. No se preocupe, conozco el terrorismo de Estado. Lo que sé es que eso hay que tener mucho cuidado cuando uno dice lo que hay en Chile es terrorismo, porque de ahí en adelante la calificación de un país terrorista es otra. Y por el bien de los 4 acá, para las propuestas, pongámonos de acuerdo en unos mínimos. ¿Sí o no a fiscales electos? ¿Sí o no? No, dice usted. ¿Sí o no? Bien, aquí tienen diferencias y no hay acuerdo. Muy bien, nos queda pendiente descentralización y me gustaría que tuviéramos al menos una mirada sobre el tema. La descentralización de alguna manera puede contribuir también a la toma de decisiones más rápidamente para resolver conflictos y para poder generar más productividad. Como ya hemos avanzado bastante y el tiempo siempre juega en contra, voy a comenzar contigo, Sebastián Sichel. Ahora démosle 2 minutos a cada uno para fijar su posición sobre la descentralización. Bueno, prioridad nacional, ojalá hablar de regionalización y no descentralización, eso es seguir viendo a las regiones como un adolescente, en el fondo les vamos a entregar atribuciones, es al revés, hicimos la primera etapa, no sé si está Rodrigo Díaz por ahí, pero hicimos el paso inicial, entregamos la elección a las autoridades, pero seguimos atrapados en un 14% del presupuesto que se distribuye en las regiones. Yo quiero avanzar al 25% en mi gobierno y avanzar después a los estándares de la OCDE de cerca del 30% del gasto del presupuesto regional. Lo segundo, distribuir competencias en serio.
ministerio. ¿Qué significa esto? No solo fomento, todas las atribuciones asociadas a política social y desarrollo social deberían tomarse en las regiones. Nadie sabe mejor los dolores que una región. Y la tercera, toda la estrategia de innovación definida a nivel regional. Aquí nació Innova Bio Bio, que se transformó en Innova Corfo. Es una ridiculez que lo hayamos centralizado en vez de poner la estrategia de innovación a nivel territorial. Ir avanzando en terminar con la figura del delegado presidencial. Perdonen a la región por la ridiculez que se hizo de instalar incluso en el mismo espacio físico al gobernador regional y al delegado presidencial. Lo que tenemos que hacer es terminar con la figura del delegado presidencial y transformarla en un seremi coordinador de las políticas públicas, de las políticas de seguridad en la región, y avanzar mucho más fuerte también en la autonomía de los municipios y consejos municipales para la definición presupuestaria, avanzando del 8 actual de presupuesto que se define en los municipios al 25%. Lo más relevante, además, cuando sea presidente, es que mi gobierno no se va a construir entre 3 comunas, ni 4 lugares, ni 2 colegios, de donde son parte muchos de los que están acá, sino que se va a construir con gente de las regiones, con gente que venga de otros territorios, que tenga otra experiencia de vida y que entienda que el país, para cambiarlo, no se aprende en el aula de una universidad, en los patios o en el Congreso. Se aprende trabajando en el terreno, ojalá con gente que haya vivido, trabaje, emprenda y desarrolle sus propias regiones para construir gobiernos regionales. Y 3 ministerios se van a ir del territorio para avanzar a 10 ministerios que terminen instalados en las regiones hacia adelante. José Antonio Kast. Gobierno en terreno es algo que hemos planteado, no solamente las visitas por el día, ¿no es cierto?, del presidente o de los ministros. Nosotros hemos señalado que una semana al mes el gobierno se instalará en gran parte en una capital regional o en alguna de las regiones. De hecho, he señalado que si salgo electo, las 2 primeras semanas van a ser de gobierno en la Araucanía. Y eso permanente en el tiempo. Firmamos recién los candidatos que estuvimos presentes, y creo que los que no estuvieron también lo suscribirían, el acuerdo de Concepción con los gobernadores, donde señalamos que se iba a aumentar el presupuesto de resolución regional. Eso es fundamental. Hoy día desde Santiago se toman decisiones arbitrarias de dónde se invierte y dónde no se invierte. Se pasan a llevar las agendas regionales, que son elaboradas por antiguamente los intendentes, hoy día por el gobierno regional, y se van cambiando de acuerdo al criterio del gobierno de turno. Eso tiene que cambiar. Nosotros tenemos que pensar en proyectos país o proyectos región que van más allá del periodo presidencial, y eso requiere una mirada distinta. El tema de la conectividad es fundamental. Hoy día hay conectividad digital en las grandes ciudades y hay una especie de centralismo regional que tenemos que evitar. Hoy día cualquiera que vaya de aquí a Coronel, a Los Álamos o a algún sector se va a quedar en la mitad del camino sin conexión. Y eso quiere decir que las personas que trabajan o quieren emprender ahí tampoco la van a tener. Por lo tanto, tenemos que buscar evitar la migración rural a la ciudad y darle las mismas condiciones. El tema de la movilización. Bueno, si queremos que las regiones crezcan, tenemos que tener mejor tipo de movilización, mejor tipo de prestación de servicios en todo el ámbito. Transporte público, educación, salud, para que, como decían antiguamente en el norte, el mejor médico era la empresa aérea que te llevaba a Santiago. Eso tiene que ir cambiando paso a paso. Marco Enrique Dominami. Hay cosas en que estamos de acuerdo, que el Ministerio de Vivienda salga a terreno, porque solamente cerca de la gente se resuelven los problemas. Ahora, en lo sustantivo, nosotros tenemos una visión distinta, una propuesta distinta, es que las regiones tengan toda la autonomía, toda, Cercotec, Corfo, toda, salvo 2, para hacerlo al revés. Todo, salvo 2. La seguridad, necesitamos una policía nacional unificada por el narcotráfico. O sea, no habrá policía de Hualpén, no habrá policía de San Pedro, habrá una policía nacional unificada. 2, solidaridad tributarias. Las regiones deben ser solidarias entre Chile. Eso sí, en el norte una parte del royalty reserve, donde haya uso intensivo de las industrias, con un enorme impacto, una parte quedará en la región de Antofagasta. Ley de rentas regionales. Buscaremos la manera que además las patentes se paguen acá. Por tanto, hagámoslo al revés. Toda la autonomía para las regiones, salvo 2, seguridad y tributos, con compensaciones y retribuciones. ¿Por qué? Porque yo creo que el gran tema es la confianza. Tenemos que confiar un poco en las regiones. Y es muy loco lo que ha pasado. Yo voy a debates presidenciales y nos preguntan, ¿qué harían ustedes en marzo? Pero no hay un gobernador recién electo. Es rarísima la pregunta que nos hacen. ¿Qué van a hacer ustedes en marzo del 2022? Pues acabamos de elegir un gobernador y hay una constituyente. ¿Podemos confiar un poco más en las regiones?
Devolvámosle la confianza. Eso es lo que presenté como proyecto de ley 2006, si no me equivoco, para elegir gobernadores, 15 años después. Por tanto, mi propuesta es confiar. Confiemos un poco más entre nosotros. Más allá de las tensiones de este debate, un poco más de confianza. Porque todo desde la desconfianza es muy loco, es muy grave, es improductivo. Y la economía, la palabra clave, lo decía Adam Smith, la palabra liberal, la palabra clave de la economía es la confianza. Si no confiamos, se acabó. Si estamos en la teoría de estos dos candidatos que están en la teoría de la desconfianza y la confrontación no funciona, yo no vine a confrontar con ustedes. Última pregunta, señor Sichel. ¿Usted no trabajó en Bachelet 1? Sí. Vamos en 3 gobiernos ya, no son 2. ¿Cuál sería el segundo? Bachelet 2. Ahí lo que hizo vamos en 3. Vamos en 3. Marco, y con Lago, Marco, no sé en qué has trabajado por los últimos 16 años porque te he visto de candidato. Yo soy abogado, he trabajado. Les pido, candidatos, Yanna Proboste. No, no son 4, fui abogado. Candidato, les pido que para efecto. Sebastián, Yanna Proboste tiene que hablar de descentralización, que es para lo que invitamos a la gente. Si ustedes quieren debatir sobre esta área pequeña versus el interés que hay en la región sobre cómo resolver este conflicto, sí, lo podemos hacer al final. Yanna Proboste. Sí, muchísimas gracias. Eso es parte de lo que nos diferencia. Mientras vemos allá, lamentablemente sé que han hecho un esfuerzo importante, pero también es parte de una mala imagen. Creo que los candidatos y en mi calidad como candidata, tenemos que utilizar este tiempo para dar a conocer cuáles son las ideas que nos mueven, qué es lo que le ofrecemos a Chile. Y lo que hemos visto en este espacio es una confrontación permanente entre unos y otros. Quiero hablar de descentralización y de desarrollo de las regiones, porque soy una persona que nací, crecí, vivo en una región, no me han contado los problemas del centralismo, he vivido toda la vida con ellos. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de avanzar decididamente en una mayor descentralización en nuestro país. Estuvimos en el encuentro de gobernadores y gobernadoras regionales. Aprovecho de felicitar el liderazgo de Rodrigo Díaz, gobernador regional del Biobío, quien se ha dispuesto a dialogar nacionalmente sobre la descentralización para su consolidación. Y lo que nosotros proponemos es que exista un financiamiento regional y una responsabilidad fiscal. Esto implica modernizar el sistema de financiamiento de los gobiernos regionales, poder avanzar además en mayores transferencias de competencia. Lo dijimos en el encuentro y yo me alegro en el día de hoy de escuchar, porque todo esto está escrito y veo que hay algunos que han cambiado su opinión, porque fuimos nosotros quienes planteamos el día 10 de septiembre en el encuentro de gobernadores que en nuestro mandato no iban a existir los delegados presidenciales, que iban a tener la figura de Seremi, y vemos cómo ya algunos están apropiándose, y creo que esto es una buena noticia porque nos permite encontrarnos en ideas que son mucho más centradas mirando las regiones. Primero, las personas que viven los problemas y las autoridades que están más cerca los conocen mejor y saben cómo resolverlos, mejor que quienes los miran de lejos. Hay también un problema de tiempo y de oportunidad, y por eso que nosotros creemos en que hay que transferir competencia, mayores recursos a las regiones para resolver estos problemas. Segundo, la participación es una demanda concreta y real de las personas y las comunidades, y esto también es la raíz de la desconfianza en las instituciones, a quienes se ven lejanas y preocupadas de otros intereses. La descentralización nos permite precisamente avanzar en una participación más directa de las personas sobre los problemas que les afectan directamente. Y tercero, para defender la democracia necesitamos más democracia, no menos. Necesitamos que el poder se distribuya y no se concentre. La descentralización apunta precisamente a esa dirección, y hemos planteado pasar del 14% de la decisión regional a un 40%. Gracias. 30 segundos para cada uno, y si quieren después les damos tiempo adicional para que terminen de... la parafernalia en general. Ya, José Antonio, algo que complementar respecto a esto, porque entre las muchas dudas que la gente tiene, es que, más que duda, la sensación que la gente tiene, si es que no derechamente la convicción, es que cada 4 años los candidatos presidenciales prometen descentralizar y no se descentraliza. Yo sé que sería muy injusto que yo les cobrara la cuenta a cada uno de ustedes, porque en estricto rigor, más allá de qué gobiernos hayan apoyado o no, ninguno ha gobernado. Pero aparece siempre y permanentemente la idea de la descentralización. Y cuando llegó el momento de otorgar el poder, ese poder se terminó de alguna manera repartiendo entre a quien elige y a quien designa el presidente. ¿Cómo se descentraliza de verdad? El gran problema de la política hoy día es el distanciamiento de las personas por el no cumplimiento de las promesas. Yo lo que siempre digo es que yo soy bastante lineal. Yo digo lo que pienso y hago lo que digo. Y eso ha sido una historia de vida, de coherencia, de consecuencia. Muchas veces eso ha traído discusiones,
contradicciones con otras personas, pero yo no he cambiado de opinión. Y cuando digo que voy a hacer gobierno en terreno es porque lo voy a hacer. Yo respondo por lo que digo, no por lo que otros prometen. Marco Enrique Minami. Yo creo efectivamente gobernar como fuerza de cambio y después volverse conservador es un problema no de la izquierda ni tampoco de la derecha, es el problema del poder. Uno irrumpe con una propuesta y una vez que vas viendo las mareas, los intereses, creo que es importante la libertad en eso, la libertad para poder cumplir. Y lo segundo, vuelvo a creer, es que un poco la urgencia del cambio. Tengo la impresión de que no va a haber, es como yo me acuerdo del cometa Halley, ustedes eran muy jóvenes, estos candidatos, pasó un cometa Halley por Chile, tuve que ir a verlo, nunca lo vi. Ese cometa, para la analogía es peligrosa, pero la constituyente está ahí. Está ahí. Elegimos gobernador a Rodrigo Díaz recién. Nos tocó apoyarlo recién. Y ya los debates presidenciales son omitiendo esos dos datos. ¿Hay o no presidente regional? ¿Hay o no una constituyente? Volvamos a confiar y acompañar y protejamos este proceso que dejó gente ciega, que costó mucho, que hay presos injustos, señor Sichel, usted se equivoca en eso. Es demasiado injusto, hay gente que está injustamente presa. Y esa gente debe salir, si no la llevan a juicio, no la condenan, que salga. Varias cosas, diferencias sustantivas. Primero, el terrorismo no se decreta porque lo mencionemos, sino porque ocurre en el territorio y hoy día hay terrorismo y eso no tiene que ver con decirlo o no decirlo. Lo segundo y bien importante, ¿por qué no ocurre? Yo creo básicamente porque hay una élite que ha ido tomando decisiones respecto al país, que entiende poco el país, que quiere cambiar. Y uno de los problemas de la regionalización es que primero se diseña desde Santiago, segundo, muchas veces cometemos el pecado de capturarlo solo de los partidos y cuotear toda la asignación incluso de las tomas de decisiones regionales, y tercero, porque no hemos generado fondos de fomento, o más bien decisiones a nivel local o territorial de verdad. Y además, sí creo que tenemos que avanzar muy fuertemente en que las rentas que se generan en la región queden en parte en la región. Entre las cosas que trabajé como abogado orgullosamente fue la ley de casinos, que fue el primer modelo que dejaba parte de las rentas en la región de las utilidades que generaba, y por lo tanto creo que varias industrias acá, pesca, sector forestal, sector industrial, deberían pagar las mismas tasas impositivas, pero parte de esas tasas quedarse para administrarse a nivel regional, de manera de generar compromisos distintos territoriales de lo que hoy día se están generando, y que región, empresa y sector público generen sinergias que hoy día no se provocan. Yanna Proboste, la misma pregunta también en lo práctico. ¿Cómo se avanza más en la descentralización, una promesa eterna? Bueno, se avanza creyendo de verdad en la descentralización, no utilizándola en un discurso porque estamos en una coyuntura electoral. Yo al menos voté a favor del proceso de descentralización y hay otros que también tuvieron una posibilidad de hacerlo. Creo que además se avanza también apoyando de manera activa, colaborativa entre nuestras universidades regionales, el gobierno regional. Esto es parte del debate que nosotros tenemos que ser capaces de instalar y de promover. Hoy tenemos un sistema de financiamiento de la educación superior que promueve competencia. Eso atenta contra el país, las regiones, particularmente en una región que es tan universitaria como la región del Biobío. Entonces tenemos que ser capaces de superar también este modelo de competencia y pasar a un modelo de mayor colaboración. En segundo lugar, creo que el mundo privado y las empresas también tienen que incorporarse de manera mucho más activa a los procesos de innovación, de financiamiento, de construcción de alianzas entre el mundo público, las universidades, los gobiernos regionales, mirando el territorio. Los territorios y las regiones son una red de actores, actrices, en donde todos tienen que colaborar. Y en ese sentido tenemos que ser capaces de generar más innovación, más desarrollo, que mire precisamente a los territorios. Como se nos desordenó un poco el debate, pero está bien, en gran medida, todos usaron sus 30 segundos, ¿no? Aquí, sí, ya, perfecto. Les voy a dar un minuto final, minuto y medio, pero démosle un minuto y medio, para cerrar ideas respecto de las cosas que se han planteado esta mañana. Voy a comenzar contigo, Marco Enrique. Yo creo que Chile está más endeudado, más pobre, hay más homicidios, no llegaron los tiempos mejores, la imagen del país está derrumbada, los chilenos están más pobres, más endeudados. Son los datos. Y ya son 8 años de una misma fórmula. De una fórmula que consiste en un Estado sano y un pueblo pobre. De un Estado con una deuda razonable, pero un pueblo súper endeudado. De un sector que con sus valores, que ganaron democráticamente, ganando elecciones, han gobernado. Que en el sur de Chile se impusieron sus políticas. Y lo cierto es que yo creo que Chile tiene que cambiar. Y que el cambio es hoy. Y tenemos en esta candidatura el coraje. Y no tenemos miedo, como creo que ha quedado demostrado una vez más, ni a las AFP,
ni a Piñera, ni a una cierta violencia. No nos asustan. No nos asustan porque hemos llegado hasta acá después de haber dicho lo que iba a ocurrir. No nos quisieron oír, dijimos aquí, hace años que había que hacer un plebiscito por una constituyente. Nos trataron de populistas, acá estamos. Dijimos que había que tomar riesgos de lo macroeconómico para defender a un pueblo, que no. Nos ofrecieron un bono de 60.000 pesos el año pasado. Y acá estamos. El año próximo, el 2022, viene muy duro. Conocemos el camino y les proponemos un camino de cambio radical, de raíz, pero en paz. Y en eso sí estoy de acuerdo con los adversarios. Creo que sí, todos queremos paz y eso lo valoro mucho. Jasna Proboste, 1 minuto y medio también para ir redondeando ideas esta mañana. Bueno, agradecer esta posibilidad que tenemos de volver a encontrarnos, de poder hablar de aquellos temas que son importantes para el país. Estamos en un camino de cambios y de cambios que van a ser buenos para nuestro país y para nuestra convivencia. Pero estos cambios deben tener sentido. El sentido es poder mejorar la vida de las personas y que estas transformaciones ocurran en paz. Y recibiremos un país en crisis, que ha perdido la paz, la gobernabilidad, que ha perdido empleos, que ha dañado la economía, que se ha afectado la educación, que se ha sobreexigido un sistema de salud al máximo imaginable. Chile no resistiría la continuidad de este gobierno, que no solo ha sido incapaz de sobrellevar la crisis, sino que la ha profundizado. No resistiría un extremismo populista de la solución fácil, que mira con desconfianza al otro y que se fundamenta en el temor. El próximo gobierno no puede ser tampoco de ensayo, no podemos experimentar en un momento tan complejo y de tanto sufrimiento. Al gobierno no se puede llegar a aprender. Chile merece más y merece la certeza de un gobierno que sepa hacer las cosas, que tenga un proyecto claro, serio, transformador, que avance en los cambios necesarios, pero en diálogo. Y esa es mi invitación. Vamos a reconstruir Chile desde las regiones y lo haremos en paz y en tranquilidad. Y creo que hoy día la polarización no le hace bien a garantizar un clima de mayor encuentro, de mayor convivencia, de poder mirarnos con amor, con la dignidad que representa cada persona por el hecho de ser humano. Muy bien. Y ninguna sociedad avanza si es que no tenemos paz. Muchas gracias, candidata Proboste. José Antonio Kast. El 21 de noviembre se enfrentan dos modelos, un modelo que nos lleva al subdesarrollo y al fracaso y un modelo que nos lleva a la libertad, al crecimiento. ¿En base a qué? A principios muy básicos, al tema del Estado de Derecho que se ha perdido, al tema del crecimiento que se perdió en este gobierno sí, pero los grandes responsables vienen del gobierno de Michelle Bachelet. ¿Quién subió las tasas tributarias a montos inimaginables? Fue Michelle Bachelet. ¿Quién produjo el frenazo económico en Chile? Fue Michelle Bachelet. ¿Qué hacen aquellos que dicen que van a trabajar por las pymes? Solo más burocracia, solo más Estado. Nosotros buscamos un Estado pequeño, eficiente, austero, que le dé alas a los emprendedores, a aquellos que generan crecimiento y trabajo. Decirles que depende mucho de los que están acá, de que esto vaya por un buen camino. Algunos se preocupan y no se ocupan de lo que está pasando en el país. Algunos hablan, pero no hacen. Yo los quiero invitar a todos, más allá del color político, a que se inscriban como apoderados de mesa, para que resguardemos la transparencia del acto electoral. Los quiero invitar a involucrarse realmente en los temas, no a seguir opinando. Cada uno tiene una gran posibilidad de hacer un cambio para Chile, un cambio necesario. Y finalmente, les digo, voten 2, atrévanse con Kast, que estén muy bien. Muchas gracias, José Antonio Kast. Sebastián Sichel. Muchas gracias. Muchas veces los candidatos creen que las elecciones se tratan de sí mismos, de cuántas veces han sido candidatos. Otros creen que se trata de cómo sacar a la mitad que está gobernando para gobernar ellos ahora y hablan más de esas mitades o lo que pasó hacia adelante. Yo creo que estamos viviendo un nuevo ciclo que requiere ciertos principios básicos para avanzar. Primero, construir grandes mayorías que terminen con el populismo y que detengan a aquellos que confían o creen en la violencia como mecanismo de cambio social. Y esa grande mayoría requiere no solo que voten por nosotros, sino que voten por las listas parlamentarias de Chile Podemos Más para construir una mayoría que le dé estabilidad a Chile en el mediano plazo. Se requiere también gobernar y garantizar la libertad de educar a los hijos donde queramos, la libertad de profesar la religión que queramos y el culto, la libertad de amar a quien queramos. Se requiere además justicia para hacer transferencias y apoyo a aquellos que no pueden solo
justicia para que las regiones sean protagonistas del desarrollo del país del futuro. Pero quizás lo más profundo se requiere ser porfiados, como hemos sido siempre los chilenos, para terminar con el ciclo político que viene de los 90 y siempre se trata de destrozar al otro y empezar un nuevo ciclo, en que las personas vuelven a ser protagonistas, en que vuelven las personas a ponerse en el eje de la discusión política, en que la política se trata de solucionar los problemas que viven cotidianamente y que enfrentan regiones como estas, y en que la política se trata otra vez de cómo tenemos un mejor futuro y no cómo ratificamos o discutimos siempre lo que pasó en el pasado. Yo sé que podemos tener un mejor país y lo podemos lograr juntos, pero para eso se quiere no solo coraje, se quiere construir mayorías y terminar con el populismo rampeante y el hábito siempre de discutir con el otro. Se puede. Muchísimas gracias. Gracias a los 4 candidatos. Algunas cosas que sería bueno recordar al término también de esta conversación. Eduardo Artés, Gabriel Boric y Franco Parisi fueron invitados también a participar. Se les dieron todas las facilidades, declinaron participar de este encuentro. Cada uno de nosotros nos sometimos antes de sentarnos aquí a un examen con resultado negativo, examen para determinar que no tuviésemos COVID. Por lo tanto, ya... ¿No fue examen de grado? No, ni ningún otro tipo. Ningún otro tipo, muy bien. Sí. Examen fue con prueba. Senadora Proboste, muchas gracias por estar con nosotros de forma telemática. No, muchísimas gracias. Y como dice el eslogan, si no es ahora, ¿cuándo? Yo digo, ahora es cuando. Ahora vota Yasna. Chao, muy gracias. Bien, pues. Marco Enrique Minami, muchas gracias. Muchísimas gracias porque no hay debate malo. Todos los debates empujan, enriquecen. Así que felicitaciones a usted y a este grupo de empresarios por promover un debate entre ciudadanos. Muchas gracias, Marco. Sebastián Sichel, muchas gracias. Muchas gracias. Vuelvo a lamentar la ausencia de Gabriel Boric. Me ha pasado tanto que ya me estoy acostumbrando. José Antonio Castro, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Manuel, también por estar acá, porque implica un gran esfuerzo para ti el desplazarte por Chile, así que agradecido. Muy contento en todo caso de estar en Concepción, que me gusta muchísimo. Gracias.